Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Segunda parte de este mandala, de este atrapasueños. Espero que os haya gustado la primera, que esté súper fácil, ya tejida, y vamos con la segunda. No me enrollo, solo deciros que para mí ha sido un gusto tejer este mandala porque representa mucho, ha sido muy importante. Y poco más, que si os gusta, suscribiros al canal y seguirme en el resto de redes. Dame un dedito arriba y déjame tu comentario. Chao, vamos con la segunda parte. Espero que disfrutéis tanto como yo. Chao, chao. Termino esta vuelta con un punto deslizado, como siempre, en la tercera de las cadenitas. ¿Vale? Y vamos con la siguiente de las vueltas, que va a ser muy parecida. 3 cadenas, sustituyendo el punto alto. Un punto alto. Vamos allá. Aquí, ahora, en lugar de 6, tenemos que poner 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en lugar de 5 nos tocarán 7. Vamos a poner 1 antes del bloque de puntos bajos, los 5 siguientes para hacer un aumentito a cada lado de puntos, ¿vale? 3, hay otro y un aumentito ahí. Otros 7 cadenas, 7 puntos, 7 cadenas, ¿eh? O sea que esta vuelta pues también es fácil de recordar porque es 7, 7, 7. Ahí. Y nos enganchamos a los puntos altos. Tejemos nuestros 2 puntos altos. Así va a ir creciendo de nuevo otra piña, ¿no? Otro punto piña que otro pétalo, no sé cómo llamar. Atención aquí. Vamos a recoger estas 2 vueltas. ¿Con qué? 3 cadenas. Punto bajo que recoge. Y otras 3 cadenas. ¿Vale? Y me voy con los puntos altos. Ya estoy ahí. En la vuelta de los puntos altos. ¿Vale? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para tejer otra vez esos puntos bajos. Bien. 5, 6 y 7. Y 7 cadenas. Y ya he llegado a los puntos altos. ¿Sí? Y nada, pues nos toca repetir las cadenitas que se juntan ahí. Más 3. 1, 2 y 3. 3, el punto bajo que recoge y otras 3 cadenas. Y ya, aquí estamos ya para cerrar. Si os fijáis, se nos está encogiendo todo para poner ahí, ¿vale? Vamos allá. 3. Y repetimos 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Para tejer los puntos bajos. 1. Y seguido todos los demás. 6 y hasta 7. Y de nuevo 7 cadenas. Esta vuelta, ¿verdad? Otra vez muy fácil. ¿Veis cómo se nos va cerrando y abriendo? Es que esto es lo bonito, que se cierra, se abre para luego cerrarse. Espectáculo. Esto es espectáculo. Terminamos la vuelta, chicas. Mirar. ¿Cómo veis? ¿Cómo vaya? A ver, hay que estirarlo bien, hay que estirar bien. Sobre todo aquí vamos a tener que estirarlo bien, pero está guay. Está muy bien, está como debe estar. Vamos allá, vamos con la vuelta número 17. 17, qué bárbaro. Bueno, primero voy a acabar esta como siempre en esa tercera de las cadenas, ¿vale? Con un puntito deslizado para que veáis cómo se acaban. Y vamos con la 17 entonces, donde tejemos 3 cadenas. Aquí vamos a hacer un aumento, ¿vale? Un punto alto y otro punto alto. Importante. Bien, y ahora vamos a empezar a disminuir nuestros puntos bajos. Teníamos hasta 7, o sea que ahora vamos a tejer 5.
y en lugar de 7 cadenas vamos a poner 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y entonces, en lugar de poner primero y último no los tejemos y tejemos los 5 del medio. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y 8 cadenitas entonces para irnos hasta los puntos altos que están ahí. Y aquí vamos a ver cómo hacemos. Aumento en los 2 puntos altos. Entonces tenemos aquí el primero que tejemos 2 y el segundo que tejemos otros 2 para ir, bueno, ahora lo vamos a ver, no vamos a anticipar acontecimientos, ¿verdad? 3 cadenitas y aquí otra vez 2 aumentos, 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. 1 y 2 y aquí otra vez 1 y otra vez aquí otro más y 2, ¿vale? Y por lo demás, pues seguimos los aumentos como antes, 8 cadenitas, 4, 5, 6, 7 y 8 para tejer los 5 puntos bajos del medio. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? 8 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí volvemos a repetir los puntos altos. En lugar de 2 vamos a tener 4. Muy fácil la explicación porque ahora hay unos puntos altos que tienen que seguir para cerrarse aquí y otros puntos altos que tienen que venir para cerrar aquí. Esa es la gracia de esta vuelta, ¿no? Entonces aumentamos por eso, por ahí, 1, 2 y 3 cadenitas para llegar otra vez a los puntos altos y volvemos a hacer aumentos. Tenemos 4. 1 y 2 en este punto y otros 2 en el siguiente. 1 y 2. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Hemos dicho disminuyendo, ya no tenemos 7, sino que vamos a tejer 5. Los 2 de los bordes no los tejemos. En la vuelta anterior habían 7, ahora 5. ¿Vale? Y seguimos repitiendo 8 cadenas. Ya estamos tejiendo repetido, ¿veis? Ya estamos aquí, tenemos el motivo completo. Tejemos toda la vueltita y nos encontramos. Vamos a terminar esta vuelta y acordaros que siempre hemos estado haciendo 4 puntos altos. Bueno, pues para acabar la vuelta, pegadito a las cadenas, tenemos que tejer un punto más, un punto alto más. Y ahora ya sí, nos unimos con un puntito deslizado, ¿vale? ¿Comprendido? Porque si no, se nos queda por ahí, o sea, 4 y 4, tenemos que hacerlo bien emparejadito. Bueno, entonces empezamos ahora la vuelta número 18. 18, bien digo. 1, 2, 3 cadenas que sustituyen a un punto alto, que es este, ¿vale? Luego tendremos aquí que hacer el último, acordaros. Y ahora hay que hacer 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Para irnos a los 2 puntos altos siguientes. Tejemos un punto y tejemos otro punto. Bien, ahí está. Ahí vamos. Seguido vamos a disminuir. Atención, seguimos disminuyendo. Teníamos 5, pues ahora nos tocarán 3. Pero también disminuimos el número de cadenas porque queremos que se venga hacia acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acordaros que aquí pusimos 8. Pues ahora ponemos 7 y tejemos los 3 del medio. Ni primero ni
último. 2 y 3. Y 7 cadenas. 4, 6 y 7 para irnos a los puntos altos y tejemos esos dos primeros puntos altos, 1 y 2, para los otros, hasta llegar a los otros dos, tejer 5 cadenas entre medias. Bien, y ahora ya sí, tejemos esos dos, 1 y 2. ¿Qué hacemos aquí? En lugar de, ya no nos queda casi espacio, vamos a poner solo un puntito bajo para que se nos vaya cerrando y a la vez abriendo aquí el huequito y nos quede un agujerito más chulo. Y aquí volvemos a poner los puntos altos. 1 y 2. Y atención, para llegar a los otros dos, 5 cadenas entre medias, igual que esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo ya esos dos puntos altos. 1 y otro punto alto. 2. ¿Vale? Tenemos ahí esas 5 cadenitas entre medias. Fantástico. Y ya estamos, ¿veis? Ya estamos repitiendo. Vamos allá con las cadenas para llegar a cerrar este rombo en este caso. 7, 4, 6 y 7. Y tejemos los 3 puntos del medio, primero y último. No, estamos disminuyendo el número de puntos aquí. 2 y 3. Otras 7 cadenas. Y ya estamos sobre los 4 puntos altos y volvemos a tejer lo mismo. Los dos primeros, hasta ahí todo está perfecto. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 para tejer los dos siguientes puntos altos. 1 y 2. Bien, ahí lo tenemos. Y en el hueco de cadenas, uno nada más. Un puntito y bajo. Así, lo que os digo, tenemos casi cerrado. Ay, perdón. Ahí casi tenemos cerrado este motivo. ¿Ven? Lo tenemos casi cerrado y a la vez vamos abriendo, dando forma al siguiente. 5 cadenas. 3, 4 y 5. Para irnos aquí y tejer 1 y 2. ¿Vale? Y ya seguimos repitiendo. ¿Lo veis? ¿Veis cómo va quedando? Muy lindo, yo creo muy lindo. Vamos allá, seguimos, ¿vale? Acabamos la vuelta y nos encontramos de nuevo. Vamos a cerrar esta última de las vueltas, ¿vale? Acordaros que empezamos solo con un punto alto. Entonces nos queda ahí el cierre, ¿vale? Según la repetición tenemos que cerrar con un punto bajo, cerrar nuestro motivo, ¿vale? Y tejer un punto alto sobre el último. Hasta ahí, perfecto. Y nos unimos con la tercera de las cadenas. Las otras 5, acordaros que son del huequito, ¿vale? Del huequito y del huequito. Ahí están los dos. Bien, para empezar la siguiente de las vueltas, atención, veréis que vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que sustituyen un punto alto. Y ahora 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Para poner un punto bajo en el hueco de las cadenas. Y tejer otras 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Porque ahora vamos a empezar a hacer ventanitas. Huecos de 5 cadenitas separadas por punto bajo. Y aquí estos dos puntos altos los tejo. Uno y otro. ¿Vale? Ahora, a ver que recoja. Ay, perdón. Voy a repetir el punto. Y 2. Ahí está, ¿vale? Ahí se nos queda así. Aquí ya nos queda solo por hacer un punto. Y atención, tenemos que disminuir el número de cadenas. Y en esta ocasión pues pondremos 6. 2, 4 y 6.
y solo tejemos el punto del medio. Bien. Seguimos y tejemos otras 6. 2, 4 y 6. Atención, vamos a empezar a hacer, es un pelín complicado lo que queremos hacer, ya veréis. Pero simple, no. Un punto alto, viene de los puntos altos. Otro punto alto, porque viene de los puntos altos. ¿Bien? Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para empezar a aumentar los arcos. Entonces ponemos un punto bajo sobre el primero de los huecos. Y otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Atención ahora. Estos 5 puntos que tenemos aquí seguidos los vamos a convertir en 3 y tejidos juntos. Entonces ponemos un punto alto. El siguiente punto bajo lo convertimos en punto alto. Y el de la esquina. Primero, el del medio y el último. ¿Vale? Así tenemos esos. Esos 3 puntos cerrados juntos y hemos cerrado del todo nuestro motivito. Ahí se ve, ¿verdad? Cerrado completamente. Bueno, pues ahora vamos a hacer esto mismo para acá. Esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Punto bajo. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos encontramos otra vez con los puntos altos. Atención, ¿verdad? Y ahí tejemos esos 2 puntos altos. 1 y 2. Si os fijáis, pues hemos ido juntándonos, han aparecido o duplicado y ahora tenemos puntos altos que van en este sentido, en sentido opuesto del que iban antes, y aquí hemos acabado de cerrar. ¿Se observa? Fantástico. Bueno, pues ahora seguimos ya repitiendo el dibujo porque tenemos que tejer esas 6 cadenitas para irnos a tejer solo un puntito bajo, que es el último que nos queda de nuestro rombo, ¿vale? Y otras 6 cadenitas para hacer todo esto que os había explicado antes, que es que empezamos a hacer los puntos altos. Un punto, otro punto, después 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y pongo aquí en el hueco un punto bajo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y aquí veis que se me está cerrando, o sea, se me ofrece rápidamente, es que el dibujo me lo está pidiendo. Tejo la primera, la del medio, el primero, el del medio y el último y los tejo juntos. Bien, para que se quede bien cerradito. Entonces empiezo el punto y no lo acabo, el del medio no lo acabo y el último y no lo acabo porque termino los 3 juntos. Bien, y volvemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, aquí el arquito, otra vez 5, 3, 4 y 5 y otra vez puntos altos. Ahora es fácil esta vuelta. Es quizá un poco más complicada que las anteriores, pero nada que ver, nada imposible, nada complicado especialmente, ¿verdad? Bueno, pues venga, seguimos. Hemos quedado entonces que ahora tenemos que tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas para tejer el último punto abajo, otra vez 6, ¿vale? Repetimos todo el tiempo la vuelta así hasta llegar aquí y acabamos el final, ¿vale? Vamos. Bueno, aquí estamos para cerrar esta vuelta número 19 en la que acabamos de poner estas últimas 5 cadenas y miraros, ¿os acordáis que empezamos tejiendo 3 cadenas que eran este punto alto? Pues como toca el de cierre, se ve ahí, toca el de cierre, pues solo nos falta hacer los 2 puntos altos y cerrar con las 3 cadenas. Aquí tendríamos que dejar incompleto el punto, otra vez aquí incompleto el punto y unirnos con esa tercera cadena
con un puntito deslizado y con todos los demás. Esta será la forma de cerrar esta vuelta, ¿vale? Porque tenemos que hacer justo esto de aquí. Vamos con la siguiente, sin prisa pero sin pausa. Y tenemos que poner puntos deslizados. 1, 2 y 3 para llegarnos a la mitad del huequito. Porque ahora siempre vamos a estar empezando, casi todas las vueltas que nos quedan van a empezar en la mitad de nuestro arco. Y una cadenita y un punto bajo para contar. Y también ahora siempre van a ser 5 cadenas. 3, 4 y 5 cadenas. Para irnos al siguiente arquito. Y poner 5 cadenas. Y otra vez 5, 2, 3, 4 y 5 para poner esos 2 puntos altos. Siempre vamos a ir de un lado a otro saltando con 5 cadenitas, excepto en lo que sea nuestro motivo, que lo tenemos que acabar de cerrar. Entonces aquí lo cerramos igual que lo cerráramos aquí. 7 cadenas y luego el cierre. Pues ahora ponemos las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y punto alto, 1 y punto alto, 2. ¿Vale? Aquí ya me voy de un lado a otro con 5 cadenas. Aquí ya no me quedan puntos. Entonces de un lado a otro voy saltando en cada huequecito con 5 cadenas. Y punto bajo. Empezamos 3, 4 y 5. Ahí. Punto bajo. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Punto bajo. Así todito el tiempo. 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. ¿Veis? 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. ¿Vale? Todo el tiempo igual. Porque aquí ya no nos queda dibujo. Y ahora ya solo nos queda cerrar este dibujo. En cuanto lo tengamos cerrado, hemos acabado prácticamente. Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estoy aquí para poner esos puntos altos. Pues voy a ponerlos. Aquí va el primero. Aquí va el segundo. Y para llegarme hasta el otro, hemos quedado que 7 cadenas. Pues ahí vamos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tejemos punto alto y punto alto. Y nos vamos de nuevo hasta el siguiente grupo de 2 puntos altos haciendo puentecitos o ventanitas con 5 cadenas. Ahí va la primera. 2, 3, 4 y 5. Ahí va la segunda. 1, 2, 3, 4 y 5. La tercera. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuarta. Y se montará en la quinta porque voy a poner aquí 5 cadenitas antes de llegar a los 2 puntos altos, que los tejo igual. Ya estoy repitiendo, habéis visto cómo es la secuencia, os la cuento de nuevo y hacemos toda la vuelta. La secuencia nos va a ser 5 veces 5 cadenitas con punto bajo entre medias, los puntos altos que se tejen igual y entre medias del punto bajo y entre medias de los puntos altos 7 cadenas para ir cerrando ese dibujo. ¿Bien? ¿Vale? Pues entonces seguimos tejiendo. 7 cadenas, 7 cadenas y ahí van nuestros 2 puntos altos. Bien, pues nada, tejemos la vuelta y nos volvemos a encontrar. Voy a terminar esta vuelta ya número 20, atención, y voy a hacerlo de la siguiente forma. He tejido una cadena y tejo otra. Acordaros que tenemos que tener 5 cadenas. Bueno, pues siempre, ahora vamos a cerrar las vueltas de aquí hasta la 28 de la misma manera y es poniendo 2 cadenas y un punto alto tejido sobre el punto bajo de inicio, ¿vale? Para quedarnos en el medio de esos arquitos que estamos tejiendo. Y vamos a empezar directamente con la vuelta 21 y pasa lo mismo, una cadena y un punto bajo.
Aquí empezamos con los puntos y hasta que me llegue aquí, esta vuelta ya va a ser muy fácil, yo voy a tejer 5 cadenas y al siguiente arco un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, otra vez un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para irme a los puntos altos. Según voy llegando, es que me parece que el tejido me lo va pidiendo porque se está cerrando, ¿veis? O sea, ahora, antes cerramos aquí y ahora estamos cerrando aquí, ¿sí? Entonces, para cerrar aquí, nosotros tenemos que poner de nuevo esas 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Y punto alto, porque es lo que me encuentro, y otra vez un punto alto, porque me vuelvo a encontrar eso, ¿vale? Y me voy a ir ya y todo el tiempo, esto hay que abrirlo mucho, con 5 cadenitas hasta aquí. Vuelvo a cerrar, 5 cadenitas todo el rato. ¿Fácil? ¿Cierto? ¿Sí? Pues vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y punto bajo. Punto bajo de nuevo, así todo el tiempo hasta llegar, lo que os digo, al hueco, al otro hueco. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... he dicho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre antes de poner los puntos, antes de llegar a los puntos altos, otras 5, ¿vale? Solo que los últimos 5 se enganchan al punto alto. No llevan un punto bajo como los anteriores. Y volvemos a poner esas 7 cadenitas. Para hacer el cierre, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Pues nada, una vuelta más que sabemos tejer súper fácil y que nos va dando ya forma a nuestro mandala total, ¿eh? Total, total. Necesita eso, un buen estiradito. Vamos a ir luego poniendo eso. 1, 2, 3, 4, 5 y el punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos allá. Y seguimos. Toda la vuelta igual. ¿Vale? Vamos allá. Ya va, ya va, ya va. ¿Habéis visto? Ya lo tenemos terminado. Otra vueltita más. Os recuerdo, para terminar no tejemos esas 5 cadenas, sino solo 2 y un punto alto enganchada o tejido en el punto bajo. ¿Vale? Ahí. Así nos quedamos en el medio de ese arco. Repetimos una cadena y un punto bajo. Así vamos a empezar siempre, ¿vale? No me cansaré de repetirlo. 5 cadenas para llegarnos hasta el siguiente de los huecos. De uno a otro vamos a ir siempre con 5, así que no hay problema, ¿verdad? 3, 4 y 5. Vamos allá. Hasta que lleguemos, porque ahora ya aquí solo nos queda aquí que terminar esto. ¿Y cómo? Igual que hiciéramos aquí, así que va a ser fácil. Estamos en esta vueltita. Con lo cual, 5 cadenas. Hasta llegar ahí. Y cuando lleguemos a los puntos altos, los tejemos. ¿Vale? Aquí tenemos el primero y el segundo. ¿Y seguido qué? ¿Veis? ¿Lo reconocéis? 1, 2 y 3 cadenas para tejer un punto bajo recogiendo las 2 vueltas anteriores y otra vez 3 cadenas. Uy. Y otra vez 3 cadenas. Y seguido un punto alto y otro punto alto. Estamos cerrando, ¿lo veis? Hemos cerrado este, se ha ido abriendo y ahora cerramos este. Qué cosa más cookie. Es como un típico mandala, yo creo, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3,
4 y 5. Vamos poniendo 5 en cada huequito. Todo el rato ya, esto sí que va a ser así. 1, 2, 3, 4 y 5. Por ahí es un poco a lo mejor pesadito que estemos contando hasta 5 todo el tiempo, ¿verdad? Pero vamos de 5 en 5 con punto bajo en el medio del hueco, ¿veis? Siempre ahí es el punto red, ¿no? El punto redecita. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero es que hace que destaque lo demás. Es tan sencillo que va a destacarnos más nuestro motivo. Y esto está súper. Eso es algo súper. O al menos a mí me lo parece. Sí, ya estamos, ¿veis? En los puntos altos. Ya hemos llegado, pues tejemos. Hemos hecho, mirad cuántas veces hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Va apareciendo una vez más. Y nada, pues seguimos ahí. 1, 2 y 3 cadenas. Recogemos. Y 1, 2 y 3. Y ya los puntos altos de nuevo. La vuelta no puede ser más sencilla, así que la tejemos juntas, las tejemos y nos encontramos. ¿Veis? Se va cerrando y abriendo al mismo tiempo. ¡Ay, qué cosa más linda! Vamos allá. Acabamos la vuelta. Esto marcha. He llegado al final. ¿Vale? Entonces, para terminar la vuelta y como siempre, punto alto, después de hacer las 2 cadenitas, he tejido el punto alto sobre el punto bajo de inicio de la vuelta, para quedarnos de nuevo en el medio. ¿Comprendido? Oye, ¿te está gustando? ¿Te está gustando el tutorial? Pues dale al like del vídeo y sígueme en todas redes y suscríbete al canal, ¿ok? Comparte, todo, hazlo todo. Y dale a la campanita, hazlo todo. Vamos con la siguiente de las vueltas. Mirar, acabamos de tejer esta, entonces nos quedan por hacer estas dos. Una que hace 3 cadenitas y otra que lo junta todo, ¿os acordáis? 3 vueltas nos quedan para cerrar este episodio. Y mientras que cerramos aquí, mientras que cerramos esto, vamos a ir llenando con ventanitas con este punto de red el resto. ¿Veis la idea? Ya se ve perfecto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir con esta idea que os cuento. He tejido la cadenita, pues el punto bajo y 5 cadenas para llegar, como siempre, ¿vale? Al siguiente, hasta el motivo. El punto de red va a estar presente en todo el tiempo para llegar hasta el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ya estoy casi, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. En el último, entonces, aquí, ¿qué nos queda por hacer? Igual que hiciéramos antes, ¿eh? Punto alto, otro punto alto, 3 cadenitas y otra vez ya estamos ahí para tejer el punto alto y el punto alto. ¿Bien? ¿Comprendido? De nuevo y vamos a ir todo el tiempo y hasta aquí con 5 cadenas y al huequito, punto bajo. Bien, esto ya empezamos a hacerlo dormidas, ¿no? Vamos a hacer ese gesto dormidas. 1, 2, 3, 4 y 5 y al siguiente. ¿Vale? Estoy en las últimas 5 cadenas porque quiero repetir con vosotras una vez que llego ahí con todas las cookie crocheteras y cookie crocheteros del mundo, punto alto y antes de llegarme o hasta llegarme al otro con 3 cadenitas. Y ya aquí de nuevo, pues punto alto y pues punto alto. Repetimos, ¿vale? Repetimos todo esto, todo el tiempo, lo mismo para llegarnos hasta el final, ¿vale? ¿Sí? Venga, pues vamos allá, toda la vuelta así y nos encontramos. Vamos allá con una vuelta más. Ya está cerrado aquí.
Ya he cerrado esta vuelta y ya tenemos esos 3 puntos. ¿Qué nos falta por tejer ahora? Volvemos a empezar la vuelta como siempre. Y lo que vamos a hacer es fácil. Nos queda poner ahora aquí el punto bajo de unión entre los puntos altos. Igual que hiciéramos aquí. Vamos allá. Vamos a llegar rápidos. 3, 4 y 5 porque esto ya lo sabemos tejer. Vamos a llegar rápido hasta donde tenemos que verlo, que es ahí, y, no sé, y vemos qué hacemos. Ya estoy. Aquí. Dos puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Y seguido. Aquí. Un punto bajo. Y otra vez 2 puntos altos. 1 y 2. Esto ya lo hemos hecho al cerrar aquí, ¿vale? Pero lo repetimos, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Y ya nos vamos con 5 cadenas, hasta aquí. Y volvemos a hacer esto mismo, ¿vale? Así que lo tejemos y nos encontramos. Mirar esto, mirar esto. Solo me queda una vuelta para terminar este dibujo, ese motivo, ¿vale? Le vamos a terminar en este momento y luego vamos a hacer 2 vueltitas más y tenemos listo nuestro mandalito. Vamos allá. Vamos con esta siguiente vuelta. Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta o qué nos toca hacer? Os imagináis, ¿no? Cerrar los 3 con 3 puntos altos, cerrarlos juntos y ya lo tendríamos. Vamos a llegar hasta ahí, como siempre. Cadenita y punto bajo. Como estamos en el medio, pues ala. Vamos hasta allá. Vamos hasta el primer de los motivos. Estoy ya en el final. 5 cadenitas como siempre, ¿vale? Antes de llegar a los puntos altos. Y aquí, este y este los tejemos juntos como puntos altos. El primero no lo termino. El del medio no lo termino. Y el último que termino con los otros. Los cierro todos de una. Así. Tenemos cerrado el motivo ahorita mismo. Y nos vamos. Ya todo el tiempo es igual, así de sencillo. 5 cadenas, 5 cadenas, 5 cadenas, hasta aquí, que repetimos esto. ¿Vale? Con lo cual esta vuelta, insisto, más fácil yo creo que es casi imposible que lo sea. Ahí, ¿veis? Mira qué lindo. Mirad qué lindo, mirad. Precioso. Muy bonito. Vamos entonces a tejer toda la vuelta haciendo esto y nos encontramos. He terminado la vuelta. Atención, he terminado la vuelta y he terminado con el motivo, con el dibujo. ¿Bien? Ya estaría. Yo ya no lo... Bueno, voy a hacer un par de vueltas más, pero solo 2. ¿Por qué? ¿O qué voy a hacer ahora? 2 vueltas más con el punto de redecilla para que se me quede enmarcado el dibujo, ¿vale? Y solo con punto de redecilla. Y lo que sí que voy a hacer es, bueno, vamos a hacer estas 2 vueltas más tejiendo solo en punto de red, ¿vale? Entonces, punto, cadena, punto bajo. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Así voy a hacer 2 vueltas. 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente. 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente. Fácil, esto es fácil. Quiero llegar hasta aquí para ver cómo saltamos de una a otra, sin más. 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Estoy aquí y hago de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5 y me voy al siguiente. Sin más, ¿eh? Sin complicaciones. Ahí está.
De nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Como si fuera un huequito más, esa unión, ¿la veis? Con lo cual vamos a hacer así 2 vueltas y una tercera un poquito más larguita que esta para que se separe y lo tenemos. No nos vamos a complicar más porque es bellísimo, sin más. ¿Para qué hacer complicaciones? ¿Veis? Vamos a hacer esta vuelta y os cuento la siguiente. Una más. Vamos a hacer esta vuelta y en la siguiente vemos qué hacemos. Mirar, qué locura. No puede ser más lindo. No puede ser. Se cae rabia de lo bonito que es. Bueno, no voy a hacer nada que enturbie, ¿vale? Lo bonito que es, sinceramente. Entonces, solo voy a hacer una vuelta más para, mi objetivo va a ser que se quede un poquito separado del aro, ¿vale? Que tenga nada, pero que lo acompañe. Me vais a entender enseguida. Vamos a hacer una cadena y un punto bajo, ¿vale? Y seguido vamos a hacer ahora esta misma ventanita, pero con una variedad. 1, 2, 3 cadenitas, ¿vale? Y vamos a hacer 5 más, pero para unir en un puntito deslizado, en un pico. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un punto picot de 5 cadenas. Para luego enganchar ahí nuestro aro. 1, 2 y 3. Y nos vamos al siguiente arco. ¿Vale? Ya está. Sí, así. ¿Veis? De esa manera, luego nosotros cuando nos unamos al aro nos vamos a unir aquí. Va a haber muchos aros, muchos arquitos, pero no pasa nada. 1, 2, 3, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Primera y quinta en puntito deslizado. Y 3 más. 1, 2 y 3. Y me voy al siguiente arco con un puntito deslizado. ¿Veis? ¿Veis? Nos va a dar juego para que el aro nos quede un poquito más lejano y se enmarque con el vacío, solo con el vacío, nuestro mandala, que yo creo que eso va a ser lo más bonito de todo. 1, 2, 3 cadenas, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Primera y quinta en un puntito deslizado y 3 más. 1, 2 y 3. Y bajo al siguiente hueco. Así toda la vuelta. Piquitos, 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 Salomé, piquitos, piquitos, piquitos. Pero toda la vuelta así. Y por supuesto, esto es una opción. Quien no quiera, pues puede dejarlo tal cual. O puede hacer otro remate, puede hacer cualquier cosa. Pero a mí me gusta mucho esto por la sencillez que nos va a ofrecer. Aunque sea un poco más pesada de tejer, ¿vale? Vamos a tejer toda la vuelta haciendo los piquitos y nos encontramos. Bien, pues así es como nos queda nuestro atrapasueños. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo lo veis? Ahora estoy justo poniéndolo en el aro. Mide 80 centímetros. Y con este hilo de color marroncito como cuerda, lo estoy pasando una y otra vez por los piquitos de 5 cadenas que hemos tejido. Bien, bueno, pues aquí tenemos cómo nos queda el mandala. Ahora os voy a mostrar las fotos cuando esté ya terminado, pero os hacéis idea de cómo voy a ir una a uno pasando por todas las hebritas y aquí se puede ver ya nuestro mandala terminadito. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os ha quedado? ¿Qué os parece? Bueno, pues si os ha gustado, suscríbete al canal, sígueme en el resto de redes y dale un like, regálame un comentario y feliz como una perdiz. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Este es el tutorial de esta semana.